Bueno, después tenemos el... está aplicando el de prudencia, ¿verdad? Dice, no es lo mismo la prudencia que el conservadurismo, pues este consiste en la aplicación sistemática de criterios que reducen la medición. Reduce la representatividad de la información contable, dice. Ese es lo que supongamos que se ha adquirido $100 un valor, dice, cuya comercialización no exige un valor de esfuerzo, dice. El valor del activo es ahora 120, dice. Por principio de prudencia siempre registramos con el menor valor posible en los estados financieros, ¿verdad? Para que a la hora que se produce un hecho, esta diferencia no refleje una diferencia negativa a favor, una diferencia negativa para la empresa o, sí, para la empresa o la entidad, ¿verdad? Bueno, decimos entonces, el siguiente es la integridad. Para ser fiable la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se debe de omitir ningún dato dentro de los estados financieros, de un dato, de una información que se conozca, ¿verdad? Especialmente lo que es la parte de los resultados, ¿verdad? Hay parte de ese ejemplo que le di, ¿verdad? De que se ha comprado un bien, etcétera, o se ha producido un gasto y que la documentación de los efectos legales no es deducible, ¿verdad? Pero el hecho en sí se produce, entonces hay que incluir esta información en los estados contables, ¿verdad? Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y por lo tanto no fiable o deficiente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si, volviendo al mismo caso, ¿verdad? Se produce este hecho, este gasto con un gasto significante, ¿verdad? Y que no, decidimos solamente nosotros como contador no registrar porque no se tuvo el documento legal, por decir, no se tuvo una factura, ¿verdad? Sin embargo, esta operación es de $100,000. Tenemos registrados el cheque, tenemos identificado que se pagó un cheque, salió al banco, se cobró el cheque, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nosotros decidimos solamente no registrarlo porque no tenemos la factura. Sin embargo, a los efectos contables la empresa dejó de percibir, o sea, salió del activo de la empresa el importe de $100,000, lo cual es un monto muy significante, ¿verdad? De que si no lo integramos o no lo incluimos en los estados financieros, ya la información final que se produce ya no es más fiable, ¿verdad? Ya no es más fiable para nosotros o para los usuarios, ¿verdad? Que son lo que son, a lo que más le importa lo que se compone en los estados financieros, ¿verdad? El siguiente es la comparabilidad. Dice que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en lo referente a la Secretaría de Estado de Tributación, ellos incluyen en el formato que está expuesto en la resolución 49 que los estados financieros deben de presentarse en 2 años, ¿verdad? Año 1 y año 2. Por ejemplo, ahora se van a presentar del 2019 en una columna y en la columna de al lado el del 2018, ¿verdad? Hay otras entidades que inclusive que requieren que sea de 3 ejercicios, ¿verdad? En 3 columnas, entonces ellos incluyen los valores, es decir, que debe tener la cualidad de ser comparados. Y por supuesto, que esa comparación no sea complicada ahora para los usuarios en sí, ¿verdad? Entonces, eh, ellos pueden visualizar con facilidad lo expresado en un ejercicio con el otro ejercicio, ¿verdad? Luego tenemos la oportunidad, dicen. La oportunidad. Dice que cualquier información es útil si le conoce cuánto todavía tiene la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Por ejemplo, si se está haciendo los balances del ejercicio 2019, se está liquidando, ¿verdad? Si aparece ahora, por ejemplo, un dato omitido ya en el ejercicio 2015, por decir, una cuenta que tenía que registrar, a los efectos del usuario, eso ya no es más oportuno, ¿verdad? Porque ya pasó ya 5 o 6 años, ¿verdad? Es decir, que la información debe de tenerse en el momento oportuno, ¿verdad?
para que el usuario pueda tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Ya no le sirve de nada tener una información sobre un dato ya del 2015 o 2010 para atrás, ¿verdad? Entonces ya deja de ser importante o de ser oportuno a los efectos que pueda tomar una decisión sobre ello. Bueno, después tenemos el equilibrio entre costo y beneficio, dicen. El equilibrio entre costo y beneficio dice que la información que está en los estados financieros debe de ser, o sea, lo expuesto en los estados financieros no debe ser mayor al costo de obtenerla. Es decir, que los beneficios derivados de la información deben de exceder a los costos de suministrarla. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de cría de peces, por decir, ¿verdad? A los efectos contables, si va a resultar mucho trabajo y va a tener mucho costo hacer un inventario general de cuántos pescaditos hay en cada uno de los tajamares que tiene la empresa, entonces se hace una evaluación porcentual, por decir, ¿verdad? Porque es más útil, menos costoso para el usuario que ir a contar uno a uno todos los peces que están en cada tajamar, ¿verdad? Entonces, si esa información de obtener en forma unitaria cuántos pececitos hay en cada tajamar va a ser mucho más costoso, entonces se realiza por otro método, ¿verdad? No puede ser más costoso eso que la exposición en sí en los estados financieros, ¿verdad? En el balance, ¿verdad? Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si eso va a ser muy costoso para la empresa, ¿verdad? Volviendo al ejemplo que le di, de contar, por ejemplo, cuántos pescaditos hay en el tajamar. Y a los efectos del usuario del banco, por ejemplo, el que va a tomar las decisiones de otorgar o no un préstamo a esta empresa, no le es mucha importancia conocer cuántos pescaditos tener en su inventario en forma general, ¿ver? Sino más bien ellos determinan otros valores, por ejemplo, la venta que tuvo en un ejercicio, la utilidad, los activos que tiene la empresa, etcétera. Entonces, a los efectos de ese usuario no le va a hacer mucha importancia conocer la cantidad de peces, por ejemplo, que están en el tajamar. Bueno, hasta aquí la parte de las características generales. Tenemos otras características también que son más cualitativas, ¿verdad? Voy a citar nomás en forma rápida, ¿verdad? Que son la confiabilidad, que debe ser confiable, por supuesto, la veracidad, también este ya se repite con la anterior, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. Estos serían también aspectos cualitativos, ¿verdad? De la información contenida en el balance general y en el estado de resultados. En cuanto a la ecuación contable, dicen, la ecuación contable se aprecia en la representación, perdón, representa la relación entre activos, pasivos y el capital contable. Por ejemplo, de un lado están los activos totales y del otro la fuente de financiamiento. Si hacemos un gráfico mental, tenemos en dos ventanas prácticamente, ¿verdad? La primera ventana están todos los activos y en la otra ventana la fuente de financiación y los derechos económicos sobre estos activos, ¿verdad? Representa también el capital social que expresa las aportaciones de los accionistas, ¿verdad? Casi es una sociedad, ¿verdad? Y si es una unipersonal, sería la aportación del propietario, ¿verdad? Porque ustedes saben que la empresa es diferente a la persona física, ¿verdad? Son dos entidades, ¿verdad? Por más que sea una empresa unipersonal, siempre nosotros como contadores debemos de explicarle bien a nuestros futuros clientes, etcétera, que la empresa es uno y la persona física es otro, ¿verdad? Por más que sea todo que quieran malinterpretarse y entender que es uno solo, ¿verdad? Siempre son dos personas diferentes.
Dice, representa el capital social que expresa las aportaciones de los accionistas y las utilidades retenidas. Se representan las utilidades generadas por el negocio. El siguiente dice las utilidades retenidas que están integradas por las utilidades anteriores no repartidas, que sería para nosotros el resultado acumulado, ¿verdad? Cuando ustedes ven en un balance, vamos a ver más adelante la parte de los balances, sí, la parte más de ejercicio en sí. Y son lo que se denomina comúnmente resultados acumulados, ¿verdad? Menos los dividendos o repartidos a los accionistas, ¿verdad? Se le resta los dividendos o la utilidad repartida a los accionistas. Y la utilidad del periodo actual integrada por los ingresos menos gastos. Ese sería como generalmente se denomina la utilidad del ejercicio. Ahí tenemos un cuadro explicativo de la ecuación contable, ¿verdad? El activo es igual al pasivo más el capital. El capital se debe dividir en capital social más las utilidades retenidas o como se conoce también utilidad acumulada. Las utilidades acumuladas es igual a la sumatoria de la utilidad de periodos anteriores, la utilidad del ejercicio 2017, 2018, 2019 y así, ¿verdad? Más la utilidad del periodo actual que tuvo, ¿verdad? Y menos los dividendos, y es que también tiene, ¿verdad? Los dividendos a pagar a los accionistas. Y la utilidad del periodo actual se obtiene de la diferencia de los ingresos menos los gastos. Eso tiene la utilidad del periodo actual. Tenemos unos aspectos prácticos acá, unos ejemplos. El primero, la aportación de los dueños. Tenemos ahí el siguiente ejemplo. Dice, Albert Wood y Andrea dos Santos deciden emprender un negocio dedicado a ofrecer el servicio de alquiler o renta de equipos para oficinas. La empresa se denomina World Office S.A., alquilan un local y realiza una aportación inicial. Albert aportó 350 millones y Andrea 250. Ambos fueron depositados en la cuenta corriente a nombre de la sociedad. Y el efecto de la transacción de esta operación entonces queda reflejado en este gráfico. La aportación de los dueños. Tenemos por un lado el activo y por otro lado el pasivo más capital. En el activo ingresa la parte de los bancos y en el capital, en la parte del pasivo, queda reflejado el capital social. Ahí se equilibra la ecuación. Esta sería la operación de aportación de los dueños, el aporte de los socios. Tenemos el segundo que dice la obtención de préstamos bancarios. A fin de comenzar las operaciones y contar con suficientes equipos para ofrecer sus servicios, la empresa solicita un préstamo bancario, 200 millones, el cual se otorga inmediatamente y se deposita en su cuenta corriente. Bueno, ¿cómo se ve reflejado en la ecuación contable esta operación? Pues vemos en el siguiente gráfico. Por un lado el activo y por otro lado el pasivo más capital, ¿verdad? En bancos tenemos el ingreso de 200 millones, que sería el préstamo, el monto del préstamo. Y como corresponde a un préstamo, este está ubicado en la parte del pasivo con la denominación préstamo bancario por el mismo monto, ¿verdad? Y ahí se equilibra, 200 millones. Luego tenemos el tercero, ¿verdad? Que es la compra de un mobiliario en cheque, dice ahí, World Office, compra escritorios, sillas, copiadoras, impresoras, computadoras, por un total de 120 millones.
a fin de iniciar sus operaciones. Dicha cantidad fue pagada en cheque. Y lo vemos reflejado en el siguiente gráfico. Aquí, en esta operación, por ejemplo, ya no se observa movimientos dentro del rubro del pasivo y del capital. Ambas operaciones se ven reflejadas dentro del activo. Por un lado, la reducción de valores en bancos por 120 millones y por otro lado, la inclusión de la cuenta muebles y equipos que forma parte también del activo de la empresa. Es decir, que no hubo una variación patrimonial en la ecuación contable final, ¿verdad? Queda todo en el mismo, ¿verdad? En el activo, ¿verdad? La compra de mobiliario. El siguiente, compra de rodado, sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso es un rodado. Un rodado para el transporte de equipos hasta los clientes. El costo del rodado fue de guaraníes 80 millones, que se abonó en cuenta corriente, dice. Y sería este su gráfico. Como se aprecia, también no se visualiza movimientos dentro del pasivo y el capital contable, sí en el activo en sí, reduciendo en un monto 80 millones los valores contenidos en el banco y incluyendo la cuenta de rodados. O sea, el movimiento patrimonial de esta ecuación contable afecta solo a los rubros del activo. O al rubro del activo, perdón. El siguiente dice, la sociedad ha tenido mucho éxito, dice, compra de mobiliario a crédito, ya tienes. La sociedad ha tenido mucho éxito inicial en su servicio y por ello se decide comprar más equipos para poder ofrecerla en alquiler. Se acordó con un proveedor de muebles la compra a crédito, de sillas, diferentes modelos, etcétera, por valor de 50 millones. En este caso dice que serán abonados recién en 60 días. Y queda reflejado así la ecuación contable. En este sí ya se refleja un movimiento también en el pasivo, ¿verdad? Por el lado del activo, los muebles y equipos que ingresan y por el lado del pasivo, la cuenta a pagar. Y ahí sí ya se aprecia que aumentó en ambos rubros, ¿verdad? Tanto el activo como el pasivo. El siguiente dice prestación de servicios con pago en cheque, dice, o transferencia, ¿verdad? La firma presta sus servicios al despacho del arquitecto Julio Bauer, que alquila una copiadora por 6 meses, abonando la suma de 6 millones. Para este efecto, entonces la operación contable queda de la siguiente manera, la ecuación contable. Aquí sí se aprecia que tuvo movimiento en el activo, pero no el pasivo, sino el rubro de los estados o del estado de resultado en el rubro de ingresos. Que tiene entonces movimiento por el lado del activo 6 millones y movimiento por el lado del estado de resultado, no del pasivo, por 6 millones. Y ahí ya se tuvo también una variación tanto del activo como del estado de resultado. Esta operación es de cobro de servicio, ¿verdad? Una prestación realizada por la empresa en cobro de servicio en cheque o en transferencia bancaria, ¿verdad? Por eso hubo movimiento de bancos en el activo. Otro dice pago de alquiler local, se abona alquiler local a las oficinas, para ello se pide un cheque por un monto de guaraníes 1.500.000. Bueno, aquí el siguiente gráfico refleja esta operación, esta ecuación contable. Por un lado tenemos el activo, con una reducción de bancos de 1,5 millones y del otro lado tenemos el estado de resultados, pero del rubro egresos, ¿ya? No de ingresos, del rubro egresos por la salida del dinero en sí, el pago del alquiler, una cuenta de resultados del egreso, entonces el monto expuesto ahí, ¿verdad? 1,5 millones. El siguiente ejemplo dice pago de sueldos, a cumplirse el primer mes, se abonan los sueldos de los empleados que trabajan en la firma Work Office. Para ello se efectiviza un cheque por un total de 25 millones. Y tenemos ahí cómo queda reflejado la ecuación contable. Por el sector de bancos, una reducción de 25 millones. Y por el sector de estado de resultados, una cuenta de egresos, ¿verdad? De los gastos de sueldos y jornales, una cuenta de egresos. Entonces se reflejaba ahí un aumento en el estado de resultados de 25 millones. Que da al final
Ahí está más abajo expuesto, entonces total 25 en el activo y total 25 en el estado de resultados. Luego tenemos el pago a proveedores. Les pide un cheque de 50 millones a su proveedor correspondiente al pago por la compra de muebles efectuada a crédito. Y tenemos ahí, ¿no? Este sí ya hay un movimiento del pasivo, ¿verdad? Porque tenemos por el lado del activo la reducción de bancos y por el lado del pasivo la reducción de las cuentas a pagar, ¿verdad? Porque ahí tiene que tener un símbolo negativo de la cuenta a pagar, ¿verdad? Este tiene que tener un símbolo negativo. Porque se redujo también los valores expuestos en la cuenta a pagar porque se pagó al proveedor. El siguiente ejemplo que tenemos es el pago de un préstamo bancario. Dice, cumplido el primer mes, la firma Board Office abona la primera cuota correspondiente al préstamo, ¿no? Esta operación lo realizaba el banco debitando el importe de la cuenta corriente. El monto es 2 millones. Ahí tenemos reflejado en la ecuación contable cómo queda esa operación. En el activo, el descuento de los 2 millones, que se hace el débito del banco, ¿verdad? Y en el pasivo, también un descuento de 2 millones en el monto expuesto como préstamo bancario de la entidad, ¿verdad? Es decir, que hubo una reducción en ambos por el monto de 2 millones. Hasta aquí serían todos los ejemplos en la ecuación contable y los efectos de esto en las operaciones de los negocios, ¿no? En la parte de reconocimiento, dice, hay un concepto de considerar que la contabilidad debe reconocerse a los efectos de los estados financieros a lo que sea posible asignarle medidas fiables, que yo le estuve explicando anteriormente en la característica referente a la fiabilidad. Dice que esto implica que un activo o un pasivo podría existir, pero no ser reconocido en la contabilidad debido a la imposibilidad de asignarle una medida contable de manera fiable. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer que una empresa, por decir, el valor o una pérdida, por ejemplo, en la empresa, el grado de contaminación que produce una fábrica, por ejemplo, ¿verdad? Si bien es cierto que hay instrumentos que pueden llegar a medir la cantidad de CO2 que la fábrica emana en la atmósfera, ¿verdad? Si es muy dificultoso la medición de estos gastos o de estas erogaciones por destrucción del medio ambiente, por decir, ¿verdad? Entonces, no se reconoce que existe, ¿verdad? Se sabe que existe, pero a no tener la cualidad para medir esta, entre comillas, contaminación que produce la entidad de manera fiable, la medición, para lograr una medición de manera fiable, entonces no se expone en el balance ni como un pasivo, ¿verdad? Bueno, esto más adelante estaremos desarrollando en una clase siguiente, todo lo referente al reconocimiento contable, ¿verdad? Este punto es un poquito largo, implica parte práctica, desarrollaremos parte práctica para cada uno de los reconocimientos, tanto del activo, del pasivo, de gastos y de ingresos. Estaremos desarrollando en la clase siguiente, que corresponde a esta misma unidad, la unidad número 2, que como les expliqué en principio, estará dividido en dos partes, ¿no? Este primero que estamos desarrollando ahora y el segundo que va a ir lo referente al reconocimiento contable. En la plataforma está esta presentación de PowerPoint. Ahora le voy a cargar el ejercicio que tienen que desarrollar. En la plataforma le voy a cargar. Y tienen tiempo para desarrollar. Hasta ahora, ¿qué hora son? Ahora son las 7:30, ¿no? 1 hora y media más o menos van a tener tiempo para desarrollar el ejercicio. Yo voy a estar conectado tanto en el Zoom como en el WhatsApp. Si tienen alguna duda para el desarrollo de este ejercicio, me escriben, me preguntan, yo le voy a responder sin falta, ¿verdad? Voy a estar conectado. Ahora, como le dije, voy a cargar el ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo, ¿verdad? No creo que tengan inconveniente, pero
De todas maneras, voy a estar atento a su consulta, ¿verdad? Y que Solamente. después puedan lanzar el trabajo en sí en la plataforma. Bueno, ahora le dejo entonces, le hago el ejercicio y estoy atento ante cualquier consulta.